19:37 minutos, seguimos en el diario. ¿Estamos bien? Nos gusta mucho que digas la hora. ¿Te gusta? 19:37 minutos en este momento, no sé qué temperatura, 21:06 la temperatura. Bueno, tiene además una manera de decirlo Nico Magaldi. Bueno, pero ¿sabes qué me imagino en este momento? Que muchos ya se están preparando un mate, ahora vamos a tener una linda charla, vamos a hablar de un tema que nos va a interesar a todos. Muchísimo, porque estamos con Alejandro El Topo Rodríguez, que es ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Topo? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido nuevamente. Topo, hace pocos días atrás hubo un foro convocado por la Federación Agraria, que es un sector particular, que ahora también quiero que nos lo describas vos, del sector agrario, convocando a los presidenciables, a los candidatos, a tener conversaciones, ¿no?, de cara a lo que va a ser el futuro del campo. ¿Cómo fue esa reunión específicamente con Scioli, no? Sí, efectivamente, la Federación Agraria Argentina, que representa desde hace ya más de 100 años, principalmente a los pequeños y a los medianos productores de toda la Argentina, con una presencia muy amplia, no solo en lo que uno conoce más normalmente como intenso en cuanto a actividad agropecuaria, que es la pampa húmeda, sino también en el interior de las pequeñas provincias, chacareros que producen desde uvas hasta aceitunas, arroz, en todo el territorio provincial. Y esa Federación Agraria Argentina tuvo lo que nosotros consideramos una muy buena iniciativa, que es, por un lado, en el diálogo sincero, y ese diálogo sincero significa muchas veces quizás plantear cosas en las que de entrada quizás no estemos de acuerdo, pero se puede contribuir a la construcción colectiva de una visión común. En ese diálogo sincero, ellos plantear sus propuestas. ¿Para qué? Para que sean estudiadas, analizadas por los distintos candidatos, pero también permitir, como se le permitió claramente a Daniel Scioli, con mucha claridad expresar cuáles son sus visiones, su opinión respecto de lo que se puede ir haciendo de cara a lo que se viene en la Argentina. Ahora, Topo, me imagino que en casa ahora en este momento, o en el trabajo también, nos puede estar mirando mucha gente que se dedica al campo, ¿no? Y sobre todo esas economías regionales. Y venimos de una situación donde quien labura en el campo, quien entiende el campo, sabe que el clima es un factor fundamental. Y en el último mes, en la provincia de Buenos Aires y en el interior de la República Argentina, hemos tenido un montón de inundaciones, donde muchos campos se han visto afectados también. ¿Qué se trató específicamente allí? Y me imagino también cómo se puede proyectar a nivel soluciones a futuro, cuestiones de seguros o de subsidios también para los chacareros más pequeños que quizás no pueden solucionar eso. Bien, es muy importante. Efectivamente, allí uno de los capítulos se trató acerca de lo que son las declaraciones de emergencia agropecuaria, dado que frente a este fenómeno que hemos sufrido en la provincia de Buenos Aires, tanto la provincia como el gobierno nacional hemos declarado la emergencia agropecuaria para asistir a los afectados, tanto en lo que significa los tributos ante ARBA o ante la AFIP, y también la cuestión crediticia ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires o el Banco Nación. Pero vos decías, Nicolás, un punto recién muy importante, y es, llega el momento, la Federación Agraria lo propone y yo lo tomo con mucha seriedad para analizarlo, llega el momento que hay que tener instrumentos complementarios, por ejemplo, vos lo mencionabas, los seguros agropecuarios. Los seguros de riesgo agropecuarios, denominados también seguro multirriesgo, que le permitan al pequeño productor no solo cubrir parte de lo que ha perdido. Porque para pensar, no hay que decir a la gente que muchos, quizás los más pequeños en escala, a la hora de iniciar el proceso de cosecha, invierten quizá la gran parte de lo que ganaron en la cosecha anterior. Y por eso el factor clima es tan importante, ¿no? Es tan importante porque además, hasta a favor del que vos decís, hasta se endeudan para producir. Por supuesto. Entonces, cuando una familia contrata un seguro de un auto, ¿qué es lo que está haciendo? Está cubriéndose por si tiene algún siniestro. Bueno, un pequeño productor también estaría cubriéndose por si pasa algún siniestro. Nosotros estamos evaluando lo que significa el financiamiento de ese seguro multirriesgo agropecuario, y eso es uno de los temas que allí se han planteado también. Yo le dijo claramente, estoy dispuesto, dijo él, lo afirmó con mucha claridad, a ser el presidente de los pequeños y los medianos productores. Eso significa asumir una realidad que se ha venido transformando, un mundo que en el último año castiga muy fuerte a nuestros pequeños y medianos productores porque los precios de las denominadas commodities, es decir, lo que nosotros producimos, han bajado sensiblemente. Por eso se están haciendo y hay que intensificar políticas compensatorias, acompañar con crédito, con rebajas en lo que significan algunos impuestos o tributos fiscales. De eso te quería preguntar, Topo, el régimen impositivo en el campo es un tema muy controversial, ya conocemos todas, la historia de nuestro país de los últimos años también. ¿Cuál va a ser el régimen impositivo sobre los pequeños y medianos productores del campo concretamente? Allí se planteó con mucha claridad y con mucha sinceridad
que ustedes no van a encontrar a Scioli con una propuesta demagógica, sí con una propuesta realista. Nosotros presenciamos a algunos candidatos que dicen que van a eliminar todos los impuestos, que van a eliminar todas las retenciones, y la verdad que no solo que no lo pueden hacer, sino que además ellos saben que eso eventualmente significaría un perjuicio para un sector muy importante de la sociedad, que son los trabajadores, los humildes, los que pelean y luchan cada día por seguir adelante, pero sí se pueden hacer cosas. Ir analizando sector por sector, región por región, cargas tributarias o impositivas, el impacto del flete, Nicolás, lo que significa el flete para un hombre o una mujer que produce en el campo en Salta, no es lo mismo que para uno que está cerca del puerto, como la provincia de Buenos Aires. ¿No? La logística también, y todo lo que significa también el gran motor de financiamiento que es el crédito. El Banco Provincia de Buenos Aires es un ejemplo de cómo trabajar al lado del pequeño y mediano productor. Queremos intensificar el crédito para los pequeños y medianos. ¿Y la industrialización? Digo, porque imagino que también se apuesta hacia eso, ¿no? Que el pequeño productor pueda llegar a desarrollar de tal manera una producción mucho mayor y pueda crecer. Entonces necesita de maquinaria, necesita de cuestiones basadas en la importación o a veces en la propia producción nacional para abastecerse de productos. Sí, afortunadamente nosotros en materia de tecnología contamos con la capacidad de producir y de industrializar un enorme volumen de lo que es nuestra producción primaria, y lo que ustedes plantean es clave: intensificar lo que es el agregado de valor, la industrialización en cada región, desde la propia soja hasta lo que significa los panificados y los fideos en materia de trigo, ponerle más valor agregado, como estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, a los cerdos, a la producción de cerdo, que ha crecido mucho en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires también. Claro, pero que ese valor agregado también se distribuya en manos de los propios productores, porque el valor agregado existe, pero a veces en la cadena se pierde. Es muy importante, por eso o se lo termina apropiando el último, el que lo vende. Por eso el énfasis que se ha puesto en ese foro en particular a lo que se denominan las políticas públicas diferenciadas, porque existen diferencias y hay escalas de pequeños productores que necesitan asociarse, consolidarse en cooperativas, y ese es el modelo en el cual nosotros estamos trabajando. Topo, ¿y cuáles son los principales reclamos que se reciben? Porque me imagino que en ese lugar, en una reunión donde están los principales candidatos a ser, seguramente después del 25 de octubre, asumiendo el 10 de diciembre, el futuro presidente de la Nación, hay un gran desafío, ¿no? De ver la economía argentina a nivel macro, para afuera, hacia los países en el exterior, y a nivel micro, que son esos pequeños grandes impulsos que construyen la propia economía de un país, ¿no? ¿Cuáles son esos reclamos que se reciben y que se debaten también? ¿Cuál es la urgencia y cuál es lo importante, no? Yo lo que estoy viendo como un factor común es que en este último año hay una preocupación muy particular por garantizar la rentabilidad. Es decir, que aquel que invierte efectivamente tenga la certeza de que va a tener como mínimo algo de ganancia para poder seguir invirtiendo después. Y en ese marco es que se dan los diálogos sobre distintos aspectos que hacen a la rentabilidad y de lo cual nos estamos ocupando. Pero permítanme también confesarles que hay cosas más sencillas que nos piden y que nosotros tratamos de hacer. Diálogo. Que lo hagamos con diálogo. Que no nos dediquemos a prometer lo que no vamos a poder cumplir. El hombre y la mujer de campo entienden muy bien qué es lo que está pasando y saben diferenciar lo que es una promesa electoral de una política, de la posibilidad real también de una política específica. Y en ese sentido nosotros tenemos un diálogo institucionalizado y entendemos y vemos permanentemente que la gente de campo no se quiere quedar enganchada en las broncas, y nosotros tampoco. Topo, hablando de las broncas, esta semana hubo un paro agrario de algunos sectores. No adhirió la Federación Agraria, que estamos hablando. No, la Federación Agraria no adhirió. Pero bueno, en otros conflictos anteriores sabemos que la Federación Agraria articulaba más con los sectores de, esos otros sectores, ¿no? Sí. ¿Por qué no adhirieron esta vez? ¿Cómo fue ese conflicto? La verdad que yo no sentí nada al respecto. No movió el perímetro, fue un paro más político, vinculado quizás con algún interés electoral de alguna identidad particular, pero claramente lo que está pasando es que hay situaciones diferentes, de actores diferentes dentro de lo que es la producción agropecuaria, y algunos han elegido con todo derecho ir a hacer un paro que no tuvo ningún éxito, y en el mismo momento algunos, en vez de la protesta, eligieron la propuesta. Topo, pensando a nivel país, obviamente desde tu sector, con Daniel Scioli, pero me imagino también en la visión del próximo presidente de la Nación, que tiene que ver
bajando un poco desde su escala de poder a la relación con las provincias y así con los municipios y así bajando desde el pequeño al más grande en base a la producción comercial. Se trató el tema, digo, de las relaciones también con las provincias, porque muchas veces se ha debatido, por ejemplo, provincia de Córdoba, reclamos en base a la coparticipación propia del impulso como provincia de recibir los ingresos que ellos dan a la propia nación. ¿Se debatió eso también? Sí, ¿o no? es un punto de la agenda, se tocó como título, pero además también lo hemos venido trabajando y Scioli tiene un eje central, que es el federalismo productivo. Sí. Es un federalismo que de ningún modo niega, al contrario, valora lo que ustedes mencionaban recién, lo que significa la coparticipación, pero que le pone el eje también en que federalizar y continuar federalizando la Argentina es también brindar cada vez más oportunidades de producción y de generar valor agregado. Por eso, la primera indicación que yo recibí cuando asumí en el Ministerio de Asuntos Agrarios fue dialogar y trabajar junto con otras provincias. Scioli me mandó a trabajar con Córdoba y con Santa Fe, porque tenemos distintos colores políticos, pero la realidad productiva no reconoce límites administrativos ni colores políticos. Por eso trabajé y trabajo con fuerzas políticas distintas en gobiernos que son vecinos y con los cuales compartimos la Yo producción. creo que el mayor desafío acá es industrializar el campo y no politizarlo, ¿no? Sí, yo creo que todos tienen en la democracia, afortunadamente, el derecho a expresar sus ideas. Como ustedes dicen, a veces es bueno ser sinceros y distinguir si uno está hablando desde una entidad agropecuaria como candidato apoyatorio de un candidato específico o como productor. Pero bueno, no ese es el punto central. A nosotros nos ocupa permanentemente lo que significa apoyar a los pequeños productores. Y que exista la organización no está mal, porque Al ahí contrario. vos tenés con quién dialogar concretamente también. Exactamente. Con los representantes de todos. Exactamente. Gracias, Topo, ¿eh? Al contrario, Alejandro gracias a Topo ustedes. Rodríguez, con nosotros, ministro de Asuntos Agrarios bonaerense. La verdad, un placer. Linda charla para entender un Sí, poco claro. lo que está pasando con el campo A nosotros argentino. nos sirve mucho Y que tenemos que estamos acá en aprender la ciudad. también, ¿eh? Sí, Tenemos que por aprender, por supuesto. supuesto. Bueno, nos relajamos un chiquitín, Julián. Sí, conozcamos el estado del tiempo con Javier Torrente, ¿te parece? Vamos, Javi.